Estamos cerrando un año en que la palabra soberanía tuvo una gran relevancia. Por un lado porque recibió importantes heridas, grandes estocadas que la dejaron malherida, como es por ejemplo el acuerdo con el FMI, que no solo legitima la fuga de capitales macristas, sino que además nos somete a un control externo trimestral y nos obliga a cumplir con cláusulas que claramente día a día profundizan los padecimientos, los sufrimientos de nuestro pueblo. Pero por otro lado, se formaron importantes reagrupamientos, amplios reagrupamientos que desataron importantes luchas para defenderla. Defender nuestra soberanía, defender la capacidad de autodeterminación de nuestro pueblo. Quienes hacemos Info Soberana consideramos que en este momento del año, en que se están haciendo balances tanto individuales como colectivos, es importante poder repasar el camino recorrido, poder plantear en qué momento nos encontramos y cuáles son los desafíos y los próximos pasos a seguir. Para hablar de todo eso, hoy nos encontramos con la presencia de Luciano Orellano. Recordarte como siempre que si todavía no te suscribiste y te gustan este tipo de entrevistas en las que hablamos de soberanía en sus múltiples aspectos, te suscribas, le des clic a la campanita para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video y contarte que es muy importante para poder llegar a más gente que puedas dar like, comentar y sobre todo compartir las entrevistas a quienes vos crees que le puedan interesar. Como te decía, estamos con Luciano Orellano. Él es autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, miembro del Instituto Soberanía, del Foro por la Recuperación del Paraná y de la Mesa Coordinadora de Defensa de la Soberanía Nacional sobre el río Paraná y el Canal Magdalena. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido. Gracias, bien, muy bien. Bueno, como decíamos, un año en que la palabra soberanía tuvo mucha relevancia. Tenemos para hacerte preguntas más vigentes del momento de actualidad, pero primero que nada me gustaría que hagamos un recorrido, un repaso. Y lo primero que aparece es esa importante actividad que se hizo el 18 de noviembre aquí en la ciudad de Rosario, que fue una marcha, un banderazo, un acto en el Monumento Nacional de la Bandera, que partió de la Bolsa de Comercio de Rosario. Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre cómo fue esa actividad y sobre todas las cosas, cuál es el balance que tienen de esa actividad. Bueno, entendemos que fue un proceso de construcción, digamos, como bien decís vos, de un año, donde lo más relevante se podría decir que Rosario se ha convertido en la capital de la soberanía o en la lucha por la recuperación de nuestra soberanía. Esto es un tema, si hay un fenómeno, hay una palabra, la palabra del año es soberanía de relevancia política, si atraviesa toda la geografía argentina, se ha convertido este tema, digamos, el tema es un tema que se ha instalado en amplios sectores. En ese proceso de este año podríamos decir, bueno, que fuimos construyendo una unidad infinitamente amplia, que fueron naciendo en el campo del periodismo, te diría también del periodismo, de las organizaciones sociales, sindicales, intelectuales, artísticos. Vos sabés que hay canciones que se hicieron del Paraná, ¿no es cierto?, este año. Bueno, hubo canciones, teatros, poesías, libros. ¿Qué es lo que no ha habido o que haya tenido que ver, ¿no es cierto?, con la soberanía y particularmente con nuestro río Paraná y esta creación de estos 300 foros, cuántos materiales documentales, películas, videos que tengan que ver con las cuestiones históricas, pero que tienen que ver, digamos, de un poco conocer la realidad. Bueno, y estamos muy, muy contentos, nos explotó el corazón de alegría porque volvimos a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, pudimos unir todo lo que pudimos, todo lo que puede ser unido en la ciudad de Rosario, se unió. Esto es muy importante, ¿no? Y eso fue a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, que son los que le han robado la soberanía en esta cuenca del Plata, ¿no? Le han robado la soberanía a nuestra querida Argentina,
son los dueños del río, del comercio, de la banca, de la moneda, son los que impiden que tengamos una flota. Es decir, por eso decíamos de la dependencia en la bolsa de comercio, de nuestra soberanía y fundamentalmente a empresas extranjeras, a la liberación que marchamos al patio cívico del Monumento Nacional a la Bandera, que fue una fiesta, digamos, una concentración multitudinaria que tuvimos, que luego tuvo 15 cuadras con banderas argentinas, ¿no? Tuvo teñido todo ese recorrido y que después culminó en un patio cívico que explotó, que desbordó 15.000 almas que se movilizaron en medio de un calor tremendo, porque fue un día bastante, ¿no? Y además una producción, se pudo resumir un trabajo de docencia patriótica que fuimos haciendo, porque vos sabés que nos encontramos en esta construcción del 18 en el marco, con que la mayoría de la gente, vos sabés decir, desde el significado soberanía o desde por qué es el Día de la Soberanía Nacional, se desconoce que hubo una guerra del Paraná, se desconoce con quienes nos enfrentaron con la flota anglo-francesa, o en el mejor de los casos se conoce la vuelta de obligado, pero no se conoce, por ejemplo, las 3 batallas que hubo en los Toneleros, la segunda batalla de San Lorenzo y el remate que tuvo que fue Punta Quebracho. Bueno, hubo obras de teatro a mitad de año en relación a esto, como el arte, la cultura, la música, la poesía, los científicos, los técnicos, los investigadores, ¿no es cierto?, los profesionales, los laburantes, cómo van abrazando esta causa, y todo eso explotó en este patio cívico, y que vos tuviste, no sé si estuviste por ahí, pero fue muy bello estas producciones, estos documentales, ¿no es cierto?, estos 4 minutos donde tienen los 21 cañonazos de desagravio de los ingleses, ¿no es cierto?, a nuestra soberanía, expuesto en un documental de 4 minutos que nos hace llorar, ¿no es cierto? Y después creo que estuvimos otro documental, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo es la realidad, ¿no? La realidad de la declinación de nuestra soberanía, y después un documento fue, ¿cómo te podría decir? A ver, una cosita muy importante, un documento que dice Unidad Nacional por la soberanía y la justicia social. Y lo leyeron, es decir, un acto de generosidad. No le perteneció a nadie, le perteneció a esas 15.000 almas. Y mirá si esto será importante, esto estuvo el día 18, que después terminó con un despliegue de la bandera argentina que tapó el patio cívico, ¿no es cierto?, con su pueblo festejando, y bueno, con la interpretación del himno nacional argentino, todo cantando de Jairo, que fue conmovedor, fue bellísimo, y esas letras, soberanía, ¿no?, pudiéndolo vincular en este documento a la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto de soberanía? ¿Cómo lo vinculamos a la vivienda, al trabajo, a la salud, a los temas de inflación? Bueno, yo creo que todo eso estuvo contemplado ahí, pero hubo un día 19. El día 19 estalló el estadio de Newell's Old Boys, ¿no es cierto?, donde estuvo la renga, y Chicho dijo, bueno, está muy lindo el río Paraná, pero tenemos que pelear para que sea nuestro, ¿está? Es decir, se lo van apropiando. Hemos tenido un año, un tremendo triunfo político, donde la Argentina se empieza a hablar de soberanía. La soberanía, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto de recuperar nuestra riqueza, poseerla, organizarla y planificarla, y que entendiendo que a los problemas estructurales se necesitan sus soluciones estructurales. Gran parte de la política está totalmente ajena a esta agenda, que sí se va haciendo carne, ¿no es cierto?, en todos estos sectores que van abrazando, ¿no es cierto?, esta causa, esta bandera, este legado, ¿no? Porque fuimos al patio cívico, al Monumento Nacional a la Bandera,
abrazar a nuestro querido Manuel Belgrano. Así que muy, pero muy contento en esta lucha desigual, dura, una censura tremenda. Yo te quiero agradecer que me hayas invitado, porque creo que aparecimos en 2 o 3 medios, no existió, y en el medio de esa censura, ¿no es cierto?, en ese órgano político, económico, financiero, mafioso que es la Bolsa de Comercio, que está en Corrientes y Córdoba, la esquina más peligrosa, como diría Carlos del Frade, ha blindado todo lo que tenga que ver, digamos así, con que se conozca esta actividad. Así que yo te agradezco, estamos en esta revolución cultural de la Argentina, donde van haciendo una brechita de una nueva conciencia que nos llena de esperanza. Desde ya que estamos a miles de kilómetros, pero nace una esperanza de algo nuevo, y eso es lo que estamos construyendo, ¿no es cierto?, este 18 que tuvimos. Bueno, completísimo balance, Luciano. Sobre este recorrido que se hizo durante el año, el protagonista fue el Sí, río Paraná, sí, digamos. Su destino que se pone en debate es lo que desata y se pone en la agenda pública y política la palabra soberanía. sí. ¿Cómo fue ese recorrido y sobre todo qué avances se pudieron dar? O si se pudieron dar, contanos. Claro que sí, tuvimos avances muy, muy importantes, ¿no es cierto? O sea, si bien primero esto no se iba a discutir, nunca olvidarnos de esto. O sea, acá esto iba a pasar hace 26 años que está en manos de la Jean de Null, y se iba a renovar automáticamente. Después, ¿no es cierto?, hubo un anuncio de la creación, ¿no es cierto?, de una empresa, sociedad del control, la administración y la prestación del servicio que hizo el presidente, pero vos sabés que este presidente avanza 2 pasos y retrocede 4, bastante, digamos así, una política que no es consecuente, que necesita otra política, otro rumbo, con soberanía, en estas idas y vueltas, pero venía así, venía de que esto ni se iba a discutir. De repente estábamos todos los argentinos de espalda al Paraná, de espalda a nuestro río, a saludar los buques, qué lindo, pero ninguno son nuestros, ni lo que llevan, ni lo que no. Entonces estábamos de espalda a eso. ¿Qué pasó? Se abrió el cambio de gobierno, la propuesta del gobierno, con todas las idas y vueltas, más el caso Vicentín, se empezó a instalar la sociedad, qué pasa en los puertos y qué pasa, ¿no es cierto?, en el río. Y bueno, nosotros tuvimos un instrumento importante que fue Argentina Sangra por la Barranca del río Paraná, que es una producción colectiva, que no me pertenece a mí, yo simplemente he puesto algunos granos de arena, digamos, que tiene que ver con la importancia de carácter estratégico que tiene en primer lugar la Cuenca del Plata, donde la humanidad, a ver si somos claros, un mundo casi de 8.000 millones de habitantes, ¿no es cierto?, hay un tercio del déficit, ¿no es cierto?, de la proteína del mundo lo cubre esta Cuenca del Plata, y eso tiene una importancia estratégica. Todo el mundo quiere esto, todos los países, digamos, más importantes del mundo quiere esto, y entonces China quiere esto, y esto está en manos de la OTAN, y a partir de ahí, de todas estas idas y vueltas, se fue generando un movimiento muy amplio, muy pero muy amplio. Fíjate que hicimos movilización al Ministerio de Transporte, porque todo esto estuvo, digamos así, presidido por un decreto 949, que para que la gente a ver si lo puede entender y lo recuerda, es un decreto de matriz menemista de concesión y licitación, ¿no es cierto?, del río Paraná a manos privadas y extranjeras. Eso es lo que está planteado en este decreto, es lo que quiere decir. Y dimos una dura pelea, con movilizaciones al Ministerio de Transporte, fuimos ganando a que el movimiento obrero organizado recupere la bandera de recuperar para cuál fue creado, que el movimiento gremial o sindical, como le quieran llamar, para la emancipación del pueblo y de la patria. No para sí. Si se emancipa la patria, se pueden emancipar los hombres, las mujeres, los negros, los esclavos, los indios. Pero si la patria está esclava, está presa, está cautiva, no te puede dar lo que no tiene. Y esta causa la empieza a abrazar el movimiento obrero, la CTA,
jugó un gran papel autónoma, después se incorporó la CTA de los trabajadores, después la Corriente Federal, después sectores de la Confederación General del Trabajo. Es decir, el movimiento obrero organizado vino protagonizando esto, el movimiento cultural, cuando se escribían canciones, Carlos Selco, ¿no es cierto?, que escribió una hermosa canción, aparece en la poesía, aparece el teatro de la vuelta de Punta Quebracho, o sea, va creando todo este movimiento que mencionábamos anteriormente. Así que bueno, ¿qué podemos decir? Y que hemos avanzado, hemos tenido un triunfo político, instalar, ¿no es cierto?, en la Argentina, en toda nuestra geografía, la cuestión de la soberanía, y esto ya se amplía al petróleo, a la pesca, al litio, porque el mundo viene por nosotros. Nosotros, entonces, para cerrar de un poquito esta idea, y hemos tenido algunos triunfos parciales reivindicativos, que el control y la administración del río es del Estado argentino. Esto es un triunfo concreto. Después viene el para qué, el cómo, estamos en el medio del río, como vos ya sabés, pero el control, la administración y el cobro del peaje está en manos de los argentinos, del Estado argentino, que es la única forma que puede ejercer la soberanía a los argentinos, que es a través del Estado y la gestión del Estado. Después viene otro problema: qué contenido tiene que tener ese Estado, porque puede ser un Estado colonizado, como pasa mucho, o puede ser un Estado libre, donde vos puedas ejercer la soberanía sobre el río, uno de los ríos más importantes del mundo. Bien, en la actualidad, sí. Cada cosa nos lleva un montón. Y sí, pero bueno, es importante poder ir haciendo ese repaso, Sí. que sobre todas las cosas yo te escucho y resulta esperanzador, porque avanzamos mucho. Sí, estamos en los diarios, fíjate vos, los diarios nacionales, que no lo mencionamos. No mencionamos a Carlos del Frade, no mencionamos a Mempo Giardinelli, no mencionamos a Mercedes Meyer, no nos nombramos a Peretti, no nombramos a Julio Urien, que está en la lucha por el lago escondido, no mencionamos al capitán Verón, al capitán Feliciano Ramos, Osvaldo Sabao de la Dirección de Vías Navegables, capitán de 49 años. O sea, acá hay un movimiento cultural, de laburantes, de profesionales, infinitamente, y estamos en los diarios nacionales, ¿eh? Y eso le pertenece a cada una de esas almas que van abrazando esta causa. Bueno, hoy se conoce una noticia, hablando de vías navegables, Sí. de que se firmó se votó en diputados Sí, una media sanción para una ley que la idea es que se puedan pasar los terrenos de Dirección Nacional de Vías Navegables del Distrito Medio del Paraná, en la ciudad de Paraná, para que eso pase a ser manejado por los municipios. ¿Cómo sí. es eso? Contanos y qué Sí. implica. A ver, ¿cómo hacemos para que la gente lo entienda y que entienda qué importancia tiene? Un barco, para poder circular por el río, necesita una logística. ¿Se entiende? Necesitas un muelle para amarrarlo, necesita comunicación, necesita formar profesionales, necesita talleres para repararlo, necesita los conocimientos técnicos y científicos. Todo eso es la Dirección de Vías Navegables. Te puedo decir una palabrita, mirá si será importante, desde el año 1898. En toda América nadie conoce mejor nuestro río que nosotros. ¿Y eso qué es? Eso pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, 1898. Es decir, la organización del Estado, uno de los, casi te diría fundacional, el conocimiento de nuestros ríos. Entonces, ese patrimonio, ¿no es cierto?, el patrimonio número uno, ¿no?, de toda esta, cumplimos 124 años. Uno del Paraná Medio, ¿no?, el Paraná Medio tiene la Dirección de Vías Navegables, ¿no es cierto?, en la ciudad de Paraná. ¿Qué hizo Menem? Yo te puedo decir algo de la gente, porque conozco la gente de esta, son gente muy particular. Hay días que yo me siento orgulloso de ser argentino. Y eso me pasó cuando fui a Corrientes y conocí la gente de la Dirección de Vías Navegables de Corrientes, con el amor, con la pasión. 40 años sin presupuesto
que no pongan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay que bajarle los rangos para que no tengan presupuesto, para que se oxiden, para que crezcan los yuyos, para que lo veas viejo, que después quedan en los centros, y convertir eso para decir, mira, ahora lo único que queda es hacer un negocio inmobiliario, cambiar el trazo de la ciudad y hagamos un emprendimiento público-privado donde el Estado siempre es socio en la pérdida, ¿no es cierto?, la inversión, toda la logística, y el negocio, ¿no es cierto?, lo terminan haciendo 4 o 5 vivos, ¿no? Y esto es lo que está sucediendo. Esto es una infame claudicación al pueblo y a la patria, a la soberanía del río Paraná. Y aquí no estamos hablando de la dirección de vía navegable. Acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de un lugar de carácter estratégico, porque para que te pongamos en marcha nuestra flota, para que tengamos soberanía sobre nuestros trazos, para que tengamos soberanía para que nuestros marinos hagan el dragado, todas estas cuestiones necesitan, en esos lugares, ¿te puedo contar, Marina? En esos lugares había 2 pibes, porque estaban las escuelas navales, cientos de pibes se formaban en esa escuela y eran de doble turno. Ha escrito unas cosas Feliciano, y ahora me mandó algo Oscar Verón, otro capitán. Maravillosa lo que es la escuela naval. Por favor, recuperemos la escuela naval. En ese lugar, además, está la Draga 402. Por un lado, yo te dije, recuperamos, ¿no es cierto?, el control en la administración, pero no se le puede dar por contratación directa a la Yandenura, a la empresa belga. No, tenemos la draga más importante, lo mismo la 403 en Corrientes. Si son lugares para ejercer la soberanía, es un tema de Estado, en un mundo donde se pone en juego la integridad territorial. Esto no es un tema, digamos, de municipio. Esto no es un tema, todo el mundo viene por esta cuenca, después lo vamos a desarrollar. Esto no es un tema de municipalismo. No, eso es la secesión, ¿no es cierto? Esto es, por eso nosotros nos sentimos, primero lo que te dije, Alme, le mandamos un fuerte abrazo a la gente, a los trabajadores, estos verdaderos paisanos que llevan el país adentro, que defienden esa dirección de vía navegable. Estamos en la media sanción, voy a escribir una carta al Senado para que no pase la otra media sanción. No sé lo que puede influir, te imaginar una carta mía, pero sí creo que es la expresión y vocación de mucha gente, ¿no es cierto?, que vamos a pelear y vamos a seguir defendiendo, porque al revés, queremos que ahí se pueda armar astilleros, se puede poner en marcha las escuelas, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con las escuelas, los talleres, todo el patrimonio cultural, científico, están los planos, no saben a dónde quieren llevar los planos. Bueno, esto es una cosa, ¿qué vínculo tiene con la realidad? Y esto, que en ese lugar, en ese predio, podría haber miles de obreros trabajando, fabricando barquitos, ¿no es cierto?, educándose, poniendo los talleres, bueno, ejerciendo la soberanía sobre el río Paraná. De eso quiere hacer un negocio para 4 o 5 vivos. Bueno, así no. Así no. Y esa pelea estamos. Luciano, hablamos del Paraná, hablamos del Canal de Magdalena, hablamos de soberanía, sí, y vos repetís, vienen por lo nuestro. O sea, hablamos de geopolítica. Cuando hablamos de la situación internacional, vos, ¿qué implicancias crees que tiene la situación internacional en las decisiones que viene o no viene tomando el gobierno nacional con respecto a este tema? Y de enorme significación. Primero, ningún fenómeno puede ser entendido en la nueva situación internacional. Ninguno. ¿No es cierto? Cada uno de estos, cada centímetro de las barrancas del río Paraná es un tema de carácter internacional. En una nueva situación internacional. Vos arrancaste planteando la declinación de la soberanía a partir de un mecanismo que tienen las potencias, ¿no es cierto?, para quebrar su integridad, ¿no es cierto?, su autonomía política, económica y de planificación de la Argentina. El instrumento, ¿cuál es? La deuda. Y el otro instrumento de traer inversiones para después dejarte atado en las palancas estratégicas. O sea que esto que mencionaste de entrada, en la nueva situación internacional, esto se ha multiplicado, tiene
Es decir, el mundo que estaba antes no está más, Marina, a ver si lo entendemos. El mundo que estaba antes no está más. Hace un año que cambió, ya va a ser un año, que es con la guerra de Ucrania, si se ha abierto un nuevo reparto del mundo, bajo otra forma, la forma de la guerra, o la perspectiva de una guerra global. Todo se subordina, ¿no es cierto? Todo se está subordinando a la perspectiva de una guerra global. ¿Querés que te lo resuman? Mirá, hubo una reunión del G20 hace unos días, ¿no es cierto? Y un nuevo encuentro entre Biden, ¿no es cierto?, el presidente de los Estados Unidos y el presidente Xi Jinping, ¿no es cierto?, chino. ¿Qué dijeron? No, no hay que convertir, dice él, lo que veníamos planteando, dice, los alimentos y la energía en un arma. Esto tiene, entonces, ¿qué quiere decir? Si decimos lo que decimos siempre, que la gente se cansa, dice Luciano, siempre decir lo mismo. Sí, hay cosas, desde los vikingos para acá te conquistan, Marina, por los ríos y por los mares. Por lo tanto, en ese nuevo reparto del mundo, y si vos tenés en cuenta un poquito lo que hablamos antes, que la seguridad alimentaria, ¿no es cierto?, del mundo, un 40% que tiene saldo exportable, depende de la cuenca del Plata del Paraná, depende de este lugar. Entonces, por eso vino el embajador de los Estados Unidos. En este momento están tratando de hacer un convenio, en este momento ha trascendido, vuelvo a reiterar, se está discutiendo centímetro a centímetro para declinar la soberanía argentina. Se está discutiendo a través de unos terrenos que están en Punta Alvear, ¿no es cierto?, entre las dos empresas de la Cargill de los Estados Unidos, una la aceitera que está en Villa Gobernador Galvez y la otra empresa que está en Punta Alvear, la que tiene más exportación de grano seco. En el medio hay un terreno que pertenece, ¿no es cierto?, al ejército argentino, ¿no? Y ahí se está queriendo entablar una empresa pública privada con sociedad con Cargill. Así que esperemos que esto que estoy diciendo no sea así, pero esto está trascendiendo, digamos, bien el embajador de los... Por eso Perotti, ¿y qué le dicen al mundo? Le están diciendo, bueno, acá hay para todos, muchachos, hay que profundizar el modelo. La única propuesta que hay es correr 50 millones de hectáreas la cuenca del Plata a la frontera agrícola, bajo un modelo de concentración, centralización, extranjerización, ¿no es cierto?, cambiando y profundizando todas las relaciones de poder en América, ¿no es cierto?, con la cuestión del latifundio terrateniente, entre el 2 y el 10%, tiene el 50% de esta cuenca. Esos son relaciones de poder, ¿no? Y si además tenés los puertos. Fijate vos lo que pasa en el Paraguay. Se están firmando convenios por 111 mil millones de dólares para dragar el río Paraguay. Paraguay se ha convertido, ¿no es cierto?, en un enclave de los Estados Unidos. Es el único país, por ejemplo, que no reconoce a Taiwán como parte del Estado chino, para ubicar, ¿no? Y se dice la falacia que tiene la tercera flota más importante del mundo, fluvial. Eso es una falacia porque hay 53 empresas. ¿Sabés cuántas empresas hay de 46 de las 53? 47 son extranjeras. ¿De quién? De los Estados Unidos. Todo esto está en manos de la OTAN, ¿no? Y todo el mundo viene, ¿no es cierto?, por cada centímetro del Paraná. Por eso en el Paraná no hay lucha pequeña. Todas las luchas son de enorme significación, ¿no es cierto?, defender la dirección de vía navegable, la flota, quién controla, quién administra, bueno, y todo lo que venimos planteando en esta materia. Pero se ha abierto un nuevo reparto del mundo, vienen por el litio, vienen por la pesca, vienen por todo. Por eso que esto no es un tema semántico que nos gusta a nosotros hablar de soberanía. Bueno, no tenemos ningún destino si los argentinos no abrazamos estas causas, ¿no es cierto?, que en este nuevo mundo que viene, ¿no? Y bueno, en esa pelea. Y para cerrar, Luciano, recorrimos este año. Hablamos del momento en que nos encontramos.
¿qué desafíos vienen por delante? O sea, ¿cómo le ponemos la mirada al futuro con esperanza, como solemos hacer? ¿Qué viene por delante? Bueno, Marina, vos todas las preguntas no son tan fáciles, porque en un mundo de la incertidumbre, que no se sabe a dónde va, pero le queremos decir a los argentinos, a la gente que nos ve, a los paisanos, que nosotros sí tenemos muy claro hacia dónde queremos ir. Bueno, ahora estamos trabajando en ese intelectual colectivo, en esa revolución cultural, ¿no es cierto? Querer a la patria, amarla, ¿no es cierto? Para poder tomar conciencia que la queremos modificar, ¿no es cierto? Que la queremos recuperar. Y entonces estamos en una batalla cultural, ¿no es cierto? Conocer, bueno, y además tomar lo mejor de cada uno, ¿no? Pero en esa batalla estamos construyendo un libro que habla de los bajos submeridionales. Vos sabés que vienen por 1,5 millones. Hay un libro, te vamos a dar un título. ¿Primicia? Una primicia. ¿Te puedo dar la Dale. tapa del libro? La tapa va a ser de Manuel Belgrano, nuestro querido Manuel, ¿no es cierto? Y se va a llamar, ya se llama. No puedo mirar para allá, pero hay un amigo por acá. Eh, Crónica soberana de la patria herida. Vieron que muchas veces dice que la gente no... Ahí contamos, tiene una hermosa introducción que contamos el tremendo interés que tiene la gente por estos temas. Cómo se queda 3 horas, 2 horas, 4 horas, en las miles y miles de charlas que hicimos. A hablar de que la cuenca del Plata, el río, todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es la primicia, se viene un libro. Estamos trabajando a todo vapor, va a tener 500 páginas, va a tener una cantidad. Aparece un señor Pablo Pairó escribiendo sobre, no sé, una cantidad de cosas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tema. ¿Quién viste que tuvimos humo? No hablamos del todo el tema ambiental. Bueno, hay un trabajo maravilloso del señor Pablo Pairó. Hay otro Invitado acá de la sí, casa. bueno, y después escribió varias cosas. El hombre. Después hay otro del señor Retamoso que escribió sobre los bajos submeridionales, vienen por 1,5 millones de hectáreas, ¿no? Y después creo que hay otro de Pablo Landó, un trabajo maravilloso de cómo recuperar los puertos santafesinos, soberanía y patrimonio público de todos los santafesinos, el puerto Santa Fe, Reconquista, ¿no es cierto?, Villa Constitución y la ciudad de Rosario, que lo han convertido en un puerto narco, ¿no? Vos sabés que ese puerto está colonizado, está Vicentín, no sé si te suena, ultramar, que son los nazis, sí, así como te suena. Tenemos escrito, que ahora ha escrito un chico que ha escrito un trabajo bellísimo, Javier Corizo, sobre estas cuestiones que decimos, tan fuerte pero que la documentamos. Es decir, así que se viene un libro donde vamos aparte a explicar todas estas preguntas, cómo hicimos, digamos, para lograr, ¿no?, en una cosa muy, pero muy, muy amplia, para que la soberanía, la palabra soberanía, es un tema ineludible en la agenda política argentina. Algunos lo hacen de manera consecuente, otros lo hacen para claudicar, y otros le genera cólera poder pronunciar esta palabra. Así que esta es una de las cuestiones. Y lo otro que viene, para cerrar, te vamos a dar otra primicia. Yo te dije en esta entrevista que íbamos a hablar de que Rosario se va a convertir en la capital, ¿no es cierto?, del antiimperialismo, en la capital de la defensa de nuestra soberanía. Queremos recuperar el puerto, la moneda, nuestro río, volver a tener nuestra flota, bueno, nuestra industria naval, etcétera. Y para eso se viene un congreso nacional en el mes de marzo en la ciudad de Rosario, ¿no es cierto? Se viene un congreso por la soberanía, ¿no es cierto?, que tenemos que recuperar. Va a ser de carácter nacional, va a ser multitudinario, probablemente funcione un par de días y van a estar referentes de todo el país, y es probable que vengan de los países hermanos de Montevideo, Paraguay, Uruguay y nuestra querida hermana República de Bolivia. Vos sabés que el país más igualitario del mundo, o por lo menos de América Latina, es Bolivia. Es el país que menos inflación tiene. ¿Sabés cómo lo logró? Con soberanía.
el 85% de todo lo que se produce en Bolivia va para el Estado boliviano. Ese es el camino, ¿no es cierto?, que tenemos, así que estamos muy felices desde ese punto de vista. Nos duele la Argentina profundamente injusta, que no nos pertenece, que nos han robado, que nos están matando, ¿no es cierto?, con la inflación al pueblo argentino, que va a pasar un año de fin de año tremendo, pero con la ilusión, con la esperanza, con el entusiasmo, ¿no es cierto?, de que nada es imposible si nos atrevemos a escalar las alturas. Y nosotros servimos de todo corazón al pueblo y a la patria. Y así que eso nos hace muy, muy felices. Y a decirle a toda la gente que ha venido trabajando este año que nos sigamos comprometiendo, más espíritu de sacrificio que nunca. La patria lo vale, el pueblo lo vale, y esta Argentina que queremos con tanto amor, ¿no es cierto?, esta causa, este legado de los patriotas, siempre que decimos, ¿no es cierto?, con estos sueños de Belgrano, bueno, ¿no?, los sueños de Belgrano, de todas estas cuestiones que fuimos planteando en esta entrevista. Así que bueno, te agradezco. Muchas gracias, Luciano. Dale.